Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Estábamos hablando con el doctor Orlando Moreno sobre lo que sería este proceso de prevención de las patologías valvulares. Pero también tenemos preguntas relacionadas a lo que sería la cardiología que nos llegan a través de las redes sociales. Los invitamos como siempre en Twitter como @salud_gb y en Instagram como @DanielaJautaSalas. En este caso nos llega una pregunta a través de Instagram, doctor, la hace Ani Sando y dice lo siguiente: buenas tardes, doctor, tengo una fístula carótido yugular que tiene complicaciones a largo plazo puede tener y qué recomienda. Acabo de ver el programa a través de Globovisión y tengo un soplo en el oído, también se refiere. Ok, bueno, Ani, la fístula, para el público en general, la fístula es una comunicación anómala entre dos vasos, en este caso entre la arteria carótida y la vena yugular que están a nivel del cuello, por aquí más o menos. Es un problema, depende de la causa de la fístula, o es por un trauma que recibió o por un proceso inflamatorio no tratado, en fin. Lo cierto es que actualmente disponemos de tecnología para corregir esos problemas sin tener que abrir a las personas. Existen dispositivos que se pueden implantar por vía endovascular para cerrar ese orificio. Son procedimientos que se pueden hacer incluso en forma ambulatoria. Lo más importante es que sería buscar la causa de por qué. Si no se tratan, hay riesgo de que haya infecciones secundarias, a que haya insuficiencia en el sistema que irriga el sistema nervioso central, y eso a largo plazo es un gran problema. Tenemos también una pregunta a través de Twitter, @salud_gb, ya la vamos a tener en pantalla para poder compartirla con ustedes y nos las ayuda a responder. La hace Jesse León, @Jessica. Dice lo siguiente: buenas tardes, yo fui operada en 1997 de un PCA de la válvula mitral y en mi primer embarazo, después que di a luz, me salió prolapso leve y luego de mi segundo embarazo me hice otro ecocardiograma y según que no tengo ya, me imagino que ya no tiene dificultades en la válvula. ¿Esto a qué se debe? Dice ella, fuerza del parto. No. La enfermedad del prolapso en la válvula mitral es una de las tal vez más frecuentes que uno ve en las mujeres jóvenes, que es una enfermedad degenerativa que no se presenta en el nacimiento, sino que va aumentando en el transcurso del tiempo. Y la forma de presentarse es a veces muy insinuada, no da muchos síntomas. Los prolapsos, para el público general, normalmente la válvula tiene un punto de coactuación de esta forma. Si usted estira el tejido, que es lo que pasa, la válvula, en vez de cerrar de esta forma, queda más o menos así. El hecho de que no lo hayan visto en un segundo control no quiere decir que haya desaparecido, simplemente que el método que se utilizó probablemente no fue lo suficientemente sencillo o específico para hacerlo. En estos casos lo que se les recomienda a las personas es un seguimiento ecocardiográfico cada 6 meses o anual, dependiendo de las características. Pero no hay que perderle de vista porque son los pacientes que después vienen con insuficiencia mitral severa que pueden tratarse previamente y sin ningún problema. Precisamente en su manual de reparación valvular, en donde también participan diferentes especialistas en el área, esta recopilación y esta información valiosa para lo que sería nuestra ciencia y medicina en Venezuela. Me decía en el corte que en América Latina los manuales que se utilizan son de habla inglesa, que no contamos con estos manuales en español para los especialistas. Por eso la preocupación también de esta parte educativa a través de este manual. Cierto, cuando yo empecé mi interés con los temas de reparación de la válvula mitral, me di cuenta de que primero en Venezuela no existía experiencia entre mis profesores de cuál era la mejor opción. Entonces, la información, primero, no en todos los centros ni europeos ni americanos se hacen este tipo de procedimientos y viene la habla inglesa. Entonces, como profesor de la Universidad Central, que todavía trabajo en la Central, la gran preocupación con el entrenamiento de los estudiantes de que muchos de ellos no tienen el dominio del idioma inglés, entonces fue crear un manual que fuera fácil de entender, con unas imágenes producidas aquí en el país y que pudiera ser extrapolable la experiencia del grupo de nosotros a otros medios, no solamente locales, sino fuera de las barreras del país. Cuando hablamos de reparación valvular, ustedes se refieren a la conservación de la válvula, como me lo decía. Ustedes no apuestan a lo que serían entonces las válvulas artificiales para los pacientes. Sí, el problema de las válvulas es el siguiente, hablemos un poquito. Primero, las válvulas mecánicas. Las válvulas mecánicas son dispositivos hechos de carbón pirolítico que por menos trombogénico que pueda ser, las personas tienen que estar tomando anticoagulantes, que desde mi punto de vista es una enfermedad.
las personas que toman anticoagulantes, que es lo que hace que la sangre no forme coágulo en un momento de un accidente o en un momento de que tengan que hacerle algún procedimiento quirúrgico, le lleven un riesgo implícito. Y en las mujeres jóvenes que se le coloca una válvula mecánica y tienen que tomar anticoagulantes de por vida, no pueden salir nunca embarazadas. Eso es un gran problema para el manejo de este tipo de pacientes. En cuanto a las válvulas biológicas, en el mundo hay dos tipos. O son traídas del cochino o son traídas del pericardio bovino. Ninguna es humana. Entonces tienen graves problemas porque, aunque son muy buenas, la longevidad, es decir, la duración en el tiempo es corto. La diferencia entre una y otra es que las de cochino duran entre alrededor de 8 o 9 años y la persona tiene que ser sometida nuevamente a un procedimiento. Y las que son de bovino o de vaca duran un poquito más. Igualmente las personas tienen que ser sometidas a un procedimiento quirúrgico de algún tipo para reemplazar esa válvula. Entonces, es mejor que si nosotros podemos, en algunos pacientes muy bien seleccionados, conservar la válvula, le devolvemos nuevamente la calidad de vida que tenían antes de tener el problema valvular. Y eso le quería preguntar, si todos los pacientes que presentan alguna deficiencia valvular son candidatos para conservar su válvula. ¿Todos son candidatos? No todos son candidatos, por ahí hay que estudiar adecuadamente los pacientes. Generalmente en las válvulas mitral, en las válvulas aórticas y en las válvulas tricúspide, los mejores candidatos son los que tienen insuficiencia. Hay experiencia en pacientes que tienen estenosis, es decir, que la válvula está ocluida porque se ha formado una película de calcio o de inflamación. Sin embargo, los resultados en esos casos no son tan buenos como los casos que se presentan con insuficiencia. Muy bien, siempre se habla en la medicina o los avances han dicho de que la preservación de nuestros órganos y tejidos eso es lo ideal y por eso hoy en día pues celebramos esta iniciativa en nuestro país de la mano de usted, doctor, y todos los especialistas que también hicieron parte de lo que sería este manual. Con respecto a lo que sería la reparación valvular, también se refiere a una cirugía que se debe realizar al paciente. ¿Qué tan complicado, qué tan invasivo, no tan invasivo es este proceso? En el manual describimos, y es la experiencia venezolana también, nosotros empezamos un programa de cirugías mínimamente invasivas, donde además de ofrecerle a ese determinado grupo de pacientes repararle la válvula, no hacerle lo que la gente le tiene mucho miedo, que es la esternotomía o las grandes aberturas. Estos procedimientos actualmente se pueden hacer por incisiones muy pequeñas y en centros de altísima tecnología lo puede hacer incluso un robot. Afortunadamente la medicina ha cambiado tanto que los problemas inherentes a un procedimiento tan complejo como es de cirugía cardíaca han disminuido enormemente la mortalidad y la morbilidad. Y a propósito que tú mencionas eso, cuando tú comparas personas que van a ser sometidas a un reemplazo y comparas a personas que van a ser sometidas a una reparación, la posibilidad de problema es 10 veces menor en las personas que se le hace el procedimiento de reparación que cuando tú le haces un procedimiento de reemplazo. Por eso que sigue siendo una opción extraordinaria para los pacientes jóvenes. Aquí me surge una curiosidad con respecto a lo que sería la reparación y también el reemplazo de válvulas. Usted nos decía que la válvula biológica viene pues del cerdo, del cochino y también de la vaca. Están estas dos opciones, una dura más o una dura un poco menos, pero cuando hablamos de reparación y cuando se nos viene la palabra a la mente reparación, es que de repente tomamos alguna pieza de algún lugar y la unimos y hacemos que esto pues funcione. Cierto. Con la válvula también funciona de esa manera, extraemos algún tipo de tejido de algún lado. Lo que se hace es, en los casos de, por ejemplo, que tú mencionabas de prolapso, en esos casos uno lo que hace es quitar el segmento más enfermo y conservar los sanos. Generalmente en estos procedimientos uno tiene que colocar un anillo artificial para preservar la válvula también. En otras circunstancias, en episodios cuando tiene la persona infección, que hay destrucción de la válvula, uno tiene que utilizar el pericardio, pero en esos casos utiliza el pericardio de la propia persona para reparar esos defectos. Entonces, tratamos de no utilizar nada que no sea humano para de así garantizar la buena evolución de estos pacientes. Todo desde el corazón y lo vamos a implementar, o se implementa, mejor dicho, Cierto. para que esta válvula pues se conserve y se pueda tener ese control del flujo sanguíneo, sí, como usted lo indicaba. ¿Este anillo es solamente para los pacientes con prolapso o en toda reparación se va a anexar? En casi todas las reparaciones utilizamos este tipo de anillo que es un tipo de anillo, a diferencia de las válvulas, un aro
inerte completamente, que no produce ningún tipo de alteración en la dinámica del corazón. Cuando usted dice que es inerte, no tiene ningún tipo de movimiento, solamente le da como más Soporte. soporte y estructura. ¿Este es un anillo que viene natural del cuerpo humano No, o este sí es artificial? Este sí es artificial. Solo que no genera coagulaciones ni otras complicaciones como lo que ocurre en las válvulas mecánicas biológicas, exactamente. Muy bien, bueno, es que es bueno saber siempre cuáles son esas alternativas y los procedimientos, porque las dudas siempre van a surgir y me imagino que el paciente cuando le llega a consulta también está ávido de preguntas y quiere saber pues cada proceso y cada parte. Usted nos hablaba inclusive de esas operaciones que eran totalmente abiertas, dejaban esas cicatrices también bastante marcadas. Cierto. Ahora se hace, ¿de qué forma? En los casos cuando hacemos cirugía mínimamente invasiva, como sobre todo sobre la válvula aórtica, sobre la válvula mitral, utilizamos incisiones que están incluso por debajo de la areola, tanto del hombre como de la mujer, incisiones que no son de más de 3, 4 centímetros y por ahí hacemos el procedimiento. Hay un profesor muy famoso que en una oportunidad dijo que la cirugía mínimamente invasiva es la mejor manera de trasladar el dolor del paciente pero al cirujano, porque el cirujano tiene ahora que trabajar a través de un orificio muy pequeño para hacer el mismo procedimiento que hacen con la cirugía convencional. Claro, es que además de que el paciente se vaya a someter a una operación tan compleja en donde de repente siente tantos miedos, también luego de someterse a ella, pues se encuentra en una realidad en la parte psicológica y el choque de lo que sería cómo quedó su cuerpo. Entonces las operaciones mínimamente invasivas y bueno, este manual pues es muy prometedor para lo que sería el avance en nuestro país. Queremos que nos ofrezca cuáles son las vías de contacto, doctor, ¿en dónde lo pueden conseguir? Sí, nosotros, el manual ahorita está distribuido en todas las librerías más importantes de Caracas y del interior, lo pueden conseguir. También lo pueden conseguir en la librería que está en el Centro Médico Docente de la Trinidad. ¿Tiene alguna forma de contacto, redes sociales o algún número de consultorio? Cómo no, me pueden contactar a mi Instagram que es @omorenoparedes o mi correo electrónico es omorenoparedes@gmail.com o al 949-6218.